Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Voy a invitarlos que vayan tomando sus lugares. Bendito sea el Señor. Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana, a nuestra clase dominical. Recuerden que estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Amén. Bendito sea el Señor. Así, amados hermanos, en esta hora vamos a pedirle, yo creo que los maestros de niños ya están ahí arriba. Vamos a ver clase de niños. ¿Sí, verdad? Están los niños arriba, ¿ok? Vamos a pedir que vayan tomando sus lugares. Vamos así entonces a dar inicio a nuestro estudio. Hoy vamos a iniciar la clase de la última carta para la iglesia del Apocalipsis. Hoy tenemos a la última iglesia, entonces vamos a iniciar viendo este estudio de esta mañana. Y así yo les voy a invitar que vayamos abriendo nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 3. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 3, vamos a estar leyendo lo que son los versículos 14 al 22. Se llama el mensaje a la Odisea. Es la última iglesia del Apocalipsis. Y dice esta carta a la iglesia de la Odisea. Vamos a dar entonces lectura. Apocalipsis 3, 14. Todos estamos ahí. Vamos a dar lectura a esta carta que abarca del verso 14 hasta el versículo 22. Dice la palabra del Señor así. Entonces leemos siempre honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la carta que dejó el Señor para la iglesia de la Odisea. Entonces vamos a entrar en este estudio con la dirección del Padre, con la dirección de su Espíritu Santo. En este momento vamos a iniciar este estudio de esta mañana. Analizando entonces, amados hermanos, lo que dice el primer versículo que leímos, el 14, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El primer versículo analizamos nosotros y entendemos aquí que es una presentación que hace la persona que escribe, que da la carta que se está dando aquí. Entonces aquí todos sabemos que ¿quién le da esta revelación al apóstol Juan? ¿Quién le da esta revelación? Sin duda, hermano, ya lo hemos visto desde el principio. Es nuestro Señor Jesucristo el que le da al apóstol Juan esta revelación del Apocalipsis. Entonces aquí vemos lo que dice este versículo 14. Es como una introduciéndose él mismo. Es lo que hace el versículo 14. Entonces, la Odisea, vamos a escuchar un poquito de lo que es la historia de esta ciudad. La historia de la ciudad de esta donde fue enviada esta carta, es una ciudad que, si nosotros leemos aquí, hay una reprensión para esta iglesia. Y en esta iglesia, algo que tiene esta carta es que, a comparación de las otras iglesias que hemos estudiado, no se les reprende un castigo, a un pecado. No se les reprende a ellos lo que se le ha reprendido a otras iglesias. Esta iglesia no había perdido el primer amor. Esta iglesia no tenía una falta. Esta iglesia no estaban introduciendo doctrinas falsas. Si nosotros leemos lo que se escribe en esta iglesia,
le describe este tipo de faltas. Esta iglesia, conforme nosotros fuimos leyendo, había faltas más fuertes, más tremendas. Esta iglesia tenía cosas más tremendas. Algo bien interesante que quiero que analicemos. ¿Cómo era la ciudad de la Odisea? Se dice que la ciudad de la Odisea era una ciudad bastante, con un progreso económico bastante avanzado. Esta iglesia este pueblo, hablando de la ciudad, no solo de la iglesia, hablando de la ciudad, se encontraba ubicada en un lugar bastante comercial. Les voy a dar lectura aquí al libro que tenemos. Dice: característica de la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea se encontraba en el fértil valle del río Lico, tributario del famoso río Meandro. Fue fundada por el rey Seleucida Antíoco II en el siglo III a.C. y llamada así en honor a su esposa. El rey que construyó esta ciudad le puso la Odisea a esta ciudad porque así se llamaba su esposa. Entonces, este lugar dice que era un centro que tenía, por el lugar de su ambiente que se encontraba, en su posición geográfica, era bastante fértil. Era una tierra que tenía muy buena producción. Y una de esas es que tenía buenos pastos. Entonces este lugar se dedicaba a criar las ovejas con la lana negra. ¿Sí? No sé si han visto los borreguitos, le llamo yo, pero son ovejitas con lana negra. Se dice que es una lana bastante cara. Y eso eran los animales que producían en ese lugar. La gente se dedicaba a criar este tipo de animales y por lo tanto se dedicaban a exportar este tipo de lana. Ese tipo de lana es bastante caro. Entonces este lugar en ingresos económicos, este lugar estaba muy bien posicionado. Este lugar se habla de muchas formas de vida de un nivel social bastante alto. Sigo leyendo aquí, dice: sabemos que entonces este rey, al crear esta ciudad, le llamó la Odisea en honor a su esposa. Dice entonces, la Odisea quedaba muy cerca de la ciudad llamada Hierápolis y Colosas. De hecho, estaba muy cerca de lo que son Éfeso, todas las iglesias de las cartas, de las 7 iglesias que están en Asia Menor, que hoy en día ese territorio es Turquía. Esas ciudades estaban muy cercanas. Entonces, por lo regular, ellos, por eso ese ambiente de los apóstoles cuando viajaban en las iglesias, era muy común que visitaran todas las iglesias cercanas de ese alrededor. Entonces, dice: debido a su ubicación y lo fértil de su tierra, sus campos propicios para la crianza de ovejas y su industria de la lana negra, esta ciudad alcanzó un lugar predominante en el mundo del comercio en Frigia, Asia Menor. La Odisea también se hizo famosa por su escuela de medicina, por la producción de un ungüento que curaba las enfermedades de los oídos, un colirio para los ojos. Esta ciudad fue alcanzada por el evangelio por algún discípulo de Pablo, quizás Epafras, en algún momento del avivamiento de Asia Menor que habla en el libro de los Hechos. Bueno, hasta aquí una introducción un poco para conocer de lo que es la ciudad de la Odisea. Se dice que esta ciudad tenía una estabilidad y prosperidad económica bastante buena. Entonces la gente de ese lugar no sufría de necesidad económica. La gente de esa ciudad tenía unas escuelas de medicina bastante grandes. Se dice que ahí es donde se fue ubicada un gran médico que es muy conocido, Esculapio, pero que en griego ese nombre se llamaba Asclepio, que era un dios griego. Que de hecho de él viene el símbolo de la medicina. No mandé la foto, pero usted sabe cuál es el símbolo de la medicina. Es un bastón con una serpiente. Sí, lo reconoce en todas las clínicas o en todos los papeles de medicamentos, de farmacias, de clínicas, usted va a ver ese símbolo. Viene de este hombre, de un gran hombre en cuanto a la medicina. Él estaba en esa escuela esa clínica que había en este lugar de la Odisea. Era una gran escuela de médicos. ¿Usted se imagina las calles de la Odisea caminando puros estudiantes médicos? Pura gente preparada. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de caminar por las calles de Vanderbilt en Nashville? ¿Cuántos estudiantes de medicina usted encuentra ahí? Y usted bien ve de varios países, los asiáticos o chinitos, coreanos, como usted lo vea,
medicina. Y esa área es un lugar bastante cuidada, un área muy bonita. Entonces, así era la ciudad de la Odisea. En la ciudad de la Odisea estaba la escuela de medicina, y una de las que más era más conocida es porque ahí crearon un ungüento para los ojos, perdón, para los oídos y para los ojos, que de hecho ahí viene lo que es el colirio. Por eso hay una comparación. Cuando se escribe en esta carta, en los textos, miramos que el Señor hace una mención de esto. Entonces, este lugar tenía una riqueza, y por lo tanto la gente tenía un gusto diferente, una cultura diferente. Esta gente era de arte. En ese lugar había mucho lo que era el arte de la pintura, de la música, de la poesía, todo tipo de arte. Este lugar era muy apreciado. En ese lugar había un gran movimiento de ingreso económico, así que había buenos bancos, buenos lugares donde la gente llegaba a ese lugar. Se movía mucho dinero. Ese lugar se movía mucho dinero. Ahí la gente no era pobrecita. Ahí la gente usaba lo mejor. De hecho, se dice que la ciudad de la Odisea fue destruida por un terremoto. De hecho, este lugar ya estaba siendo, Roma era quien gobernaba, o digamos, tenía control de este lugar. Pero la Odisea dependía de ella misma. La Odisea tenía tanto económicamente que se podía abastecer ella misma. Ella no necesitaba ayuda de nadie. Cuando este terremoto apareció, destruye la Odisea, destruyó la ciudad. La gente de la Odisea la reconstruyó con sus propios recursos económicos. De hecho, dice que Roma, estaba Nerón gobernando Roma. Ellos enviaron a decirle: vamos a enviar ayuda, vamos a reconstruir la ciudad. La Odisea dijo: no, nosotros no necesitamos ayuda de nadie. Ellos mismos reconstruyeron su ciudad. Así de tal era la economía de la Odisea. Era algo que suena bastante bonito, suena bastante bien. ¿Quién no quisiera estar en un lugar donde nosotros estuviéramos pura gente con dinero, que todo lo podemos se nos facilite todo? El detalle es que ese fue el problema de la Odisea. Ese fue el gran problema de la Odisea, que aparentemente sonaba bendición. ¿Quién no hubiese deseado ir a vivir en la Odisea? Involucrarse, trabajar. Había mucho trabajo, había pura gente con muy buena educación, muy buena cultura, lugares. ¿Ha de cuenta usted caminado por la calle de París? Un lugar extremadamente lujoso, con gustos tan impresionantes que todos nos sentiríamos agradable de caminar ahí. Entonces, así era la Odisea. Pero más sin embargo, ¿qué dice el versículo 15 del Apocalipsis 3? Era muy bonita la ciudad, muy bonita todo. Pero el versículo 15 del capítulo 3 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense cómo hace la descripción de esta carta, porque el Señor sabía lo que estaba pasando en este lugar. El 15, lo que nos señala aquí, ahora vamos a entrar en esto, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué hace este tipo de reflexión el Señor usando este tipo de situación? Un problema muy grande que tenía la Odisea: era muy rica, estaba abastecida de muchas cosas, pero había un gran problema. La ciudad de la Odisea no tenía agua. Usted puede investigar la historia de la Odisea. Usted va a ver las fotos ahí, que ahorita, hoy en día, en las ruinas de la Odisea están unos ductos de concreto donde pasaban en las aguas, porque las ciudades cercanas conectaban unos ductos, tuberías, ¿cómo le llamamos? Tuberías. La Odisea pedía agua, porque el problema de la Odisea, que era muy rica pero no tenía agua. Era un problema muy grande, lamentablemente, lo que estaba viviendo la Odisea. Pero se le facilitó: ok, tenemos dinero, nosotros mismos mandamos, vamos a la ciudad, le pagamos, mándanos agua. Ellos mandaron los mejores constructores, pusieron las tuberías, había dinero en la Odisea. La Odisea conectó
a las ciudades cercanas y compró agua. Conectaron las tuberías y todo para que llegara el agua. El problema es que una de las ciudades, de hecho la Odisea tenía aguas termales, eran aguas calientes. ¿Cuánto conocen las aguas termales? De hecho, en mi época, en mi tiempo, yo escuchaba que esas eran aguas medicinales, eran para sanidad, eran curativas. Hay muchos lugares allá donde, no sé si es la misma, pero donde había el agua de azufre. El agua de azufre a los enfermos ahí los introducían y para ellos era sanidad, era para sanidad. Bueno, pues lo mismo había en la Odisea. En la Odisea había aguas termales. Una de las ciudades que envía, entonces le envían agua a la Odisea. Tenemos a dos ciudades que le proveían el agua a la Odisea. Dice que Colosas y la ciudad de Hierápolis les proveían el agua. Solo que había un problema. De una ciudad bajaba un agua caliente y de una ciudad bajaba el agua fría. Entonces, ¿cómo cree usted que llegaba esa agua a Odisea? Tibia. Llegaba tibia. Como ellos. ¿Por qué cree que usted que el Señor usa esta comparación? Porque es la condición que ellos estaban viviendo. La Odisea armó todo muy bonito. El problema es que las aguas cuando se juntaban, venía muy rica el agua fría de este lado, pero el agua caliente que venía de aquí llegaba tibia a las tuberías de la Odisea. Entonces dice que esto provocaba que las personas cuando se tomaban el agua tibia les provocaba vómitos. ¿Por qué creen que tenían escuela de medicina? Curaban a sus enfermos también. O sea que esto, había muchas cosas que nos hacen reflexionar la escuela de la Odisea. Entonces, cuando el Señor le hace la revelación a Juan, el Señor siempre, nuestro Dios, es tan táctico. Tenemos un Dios tan inteligente que de verdad cuando Dios habla y hace las cosas, Él hace comparaciones según tu entorno. El Señor es, cuando daba por ejemplo, cuando hablaba con sus discípulos, el Señor Jesús, estando en la tierra, hablaba con parábolas. Y el Señor siempre hacía comparación de algún entorno que ellos tenían. Por ejemplo, cuando la higuera, se encuentran a la higuera y hace una comparación a la higuera con nuestra condición espiritual. Bueno, pues lo mismo pasa con la iglesia de la Odisea. Entonces en el versículo 14 y el 15 nos hace reflexión de la condición que ellos tenían. Su problema es que ellos le llegaban el agua tibia. Ese era el problema que tenía la Odisea. Entonces el Señor ocupa esa condición de las vivencias de ellos, de su realidad, para hacernos reflexionar en su condición espiritual. Entonces hace en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea rápido captó: sí, es cierto, el agua tibia provoca vómito. Era el problema que ellos tenían. Entonces, en su condición espiritual, el Señor hace esta revelación. Y la iglesia entra en reflexión y se pusieron a reflexionar. Aquí, en el aspecto espiritual, vamos a entrar entonces en lo que es el aspecto espiritual, meditando lo que el Señor hace en esta carta. Los escritos que manda esta revelación de nuestro Señor a esta iglesia de la Odisea. ¿Qué es ser frío en lo espiritual y qué es ser caliente en lo espiritual? El Señor lo hace. Yo creo que todos entendemos. Vamos a un poquito en concepto, puedo decir, ¿qué es una persona frío espiritual? Una persona fría espiritualmente se refiere a la insensibilidad y a una vida de pecado y desobediencia. No siente nada, vive en desobediencia, pero están sentados en la iglesia. Están sentados en la iglesia, pero está frío. Alguien frío no siente, no percibe nada. De hecho se dice, bueno, podemos decir como dice en el libro del Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, le habla el Señor, le dice, están como que parece que viven, pero en realidad están muertos. Tienen nombre de que están vivos, pero están muertos. Eso hace la comparación el Señor. Entonces, esta iglesia entra en reflexión y dice, ok, o eres frío o eres caliente. Porque una bebida caliente usted lo disfruta, pero que esté caliente. Por ejemplo, un café, un té, no sé qué es lo que usted disfruta. Pero cuando es el tiempo de frío, usted va a disfrutar
un atolito de maíz, de lote, ¿cómo le dicen? Calientito, usted lo disfruta calientito, tibio no sabe bueno, frío menos, dependiendo, ¿ok? Un agua de un fresco, digamos, un agua fresca, con hielo bien frío, usted se lo saborea muy bien, pero si está tibio, me ha tocado que cuando estoy tan enferma y voy a comer, pido un agua de Jamaica y la pido sin hielo, casi llega caliente, porque como eso es hervido, me ha llegado tibio. Y eso sabe horrible, no sabe bueno. Entonces, se disfruta o frío o caliente. Entonces, aquí el Señor, en lo espiritual, así nos quiere. No es que el Señor quiera que usted ande frío. No es el deseo del Señor. El Señor siempre desea que todos estemos fervientes en el espíritu, gozosos en el espíritu. Pero Él hace esta comparación. El Señor ve mejor a alguien que está frío, que realmente no quiere nada con Dios, o alguien que en verdad se muere de amor y por pasión a Cristo. En dos comparaciones. Pero el que está en medio le llama tibio. Ahí vamos a entrar con el tibio. ¿Quién es un tibio? El tibio es un estado de coma espiritual. No siente ni hace nada, mas sin embargo está involucrado, está dentro. Una persona tibia. Es muy complicado para alguien que se sienta tibio percibir o sentir las cosas espirituales, mas sin embargo están dentro de la iglesia. Muchos de estos, fíjense, esta iglesia era muy próspera, no había necesidad de nada. De hecho, ahí el Señor les recalca esta expresión. ¿Cómo se expresaba este tipo de personas? En el versículo 17. Fíjense cómo se expresaba, cómo estaba el ego, el orgullo de estas personas. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se podrían vestir las mejores ropas, pero en lo espiritual estaban pobres, desnudos, desvergonzados, dicen. ¿Qué es lo que esta iglesia dejó de hacer? Porque no habla de pecado, no habla que ellos estaban en adulterio, no estaban haciendo alguna abominación. Eso es lo sorprendente, de que las otras iglesias, las exhortaciones, les exhortaba muy fuerte el Señor y les hacía halagos. Un detalle muy importante: a todas las iglesias que el Señor reprendía, tenía halagos a la iglesia. Yo he visto tus obras, tú te esfuerzas, ustedes que se cuidan de aquellas malas doctrinas que llegan a acercarse, ustedes se guardan. Eso, la iglesia de la Odisea no lo tenía. La iglesia de la Odisea no tenía ni un halago. Esto es lo más triste, hermano. Sí, amén. Quiero que nos enfoquemos y comprendamos lo que vivía la iglesia de la Odisea. ¿Por qué cree usted que la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero? Tengamos cuidado, hermanos. Es muy tremendo esto. De verdad que esta palabra que nos haga reflexionar. Que lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea, a veces usted y yo, amados hermanos, por el dinero podemos dejar de servir al Señor. Por el dinero usted puede descuidar su vida espiritual. Por el dinero. Eso es lo que pasó con la iglesia de la Odisea. El dinero echó a perder a esta iglesia. Pero vamos a ver. El tibio. Una persona tibia es una persona que no lleva una vida espiritual, no sigue los pasos, la disciplina espiritual que todo hijo de Dios debe llevar. Todos ustedes y yo tenemos una disciplina como hijos de Dios. Primero, usted sabe que tiene que orar. Usted sabe que tiene que leer la Biblia. Usted sabe que tiene que asistir a las reuniones a la iglesia. Usted sabe que tiene que hacer servicio, tiene que amar, ayudar a su prójimo, servirnos entre nosotros mismos. Eso es amor al prójimo. Esas son unas de las disciplinas. Usted debe ser una persona que debe apoyarnos en los servicios, juntarnos como hermanos. La comunión, eso se llama comunión. El reunirnos, convivir, alabar al Señor todos juntos. Eso es comunión de la iglesia.
espiritual. Pero hay personas que nomás se sientan y no saludan a nadie y así como entró se fue. ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está el amor al prójimo? Vamos perdiendo poco a poco como iglesia lo más importante que el Señor nos pide. El Señor no espera que usted venga con el mejor traje. El Señor no espera que usted sea el mejor músico, el mejor maestro, el mejor predicador. El Señor no va a ver eso. El Señor va a ver los frutos que nosotros tenemos aquí. Y lo más importante, el amor unos con otros, la comunión unos con otros. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Tibieza espiritual. Yo tengo unos puntos aquí que saqué, junté de todo lo que estuvimos buscando información, estudiando, y quiero que usted identifique algunas acciones que tiene una persona que está tibia. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si yo estoy cayendo en ese estado de tibieza espiritual? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Porque déjeme decirle que el último que se da cuenta que se está cayendo es uno mismo. Y una de las principales que se ve que cuando ya nos empiezan a molestar los mensajes, ay hermanos, ahí, cuando ya sientes que me la está echando a mí, el hermano ya, esa palabra, ya todos los síntomas personal, ahí empieza un punto bien importante, que estamos cayendo en la tibieza espiritual. Ya no somos maduros. Una reprensión, en vez de que te ayude a madurar, te echa para atrás. El tibio no va a recibir una reprensión. El tibio no va a recibir una disciplina. El tibio, hermano, si viene el pastor y le dice, hermano, ¿sabe qué, hermanito? No me esté faltando mucho, como que usted me está faltando mucho en la iglesia. Hermano, como que usted está llegando muy tarde, esfuércese. Eso fue un balazo. Vámonos, se fue. Ya, le cayó, ya. Y para que más le guste el pastor, voy a llegar a medio culto para que todos me vean. Y ya el espíritu del orgullo que uno tiene, la carne, hermanas, se aviva, despierta. Y ya lo hacen nada más por agredir o por molestar. Ok, vamos entonces a tomar estos puntos. Tibieza espiritual es un estado de complacencia e indiferencia. Alguien que se siente muy cómodo como está, no hace nada, no quiere servir, bien cómodo. Nadie me roba mi silla, además hasta cuando le roban se sienta alguien más, se enoja porque se sentó donde él se siente. El tibio todo le molesta. No te va a participar en nada, se le acercan, hermano, hermanita, ¿será que usted nos puede ayudar? Ayúdenos, hoy vamos a recoger la basura, vamos a limpiar los baños. No, yo a eso no. Yo no soy servidor. Busquen a las mujeres, busquen a otro. Pero nunca está dispuesto a trabajar. Falta de pasión y celo por las cosas de Dios. Ahí, cuando usted ya empezó a perder la pasión por buscar a Dios, puede hacer una comparación de cómo fue tu vida del principio cuando iniciaste a cómo estás el día de hoy. ¿Cuántos antes, hermano, cuando empezamos con nuestro primer amor, éramos los primeros a estar en la iglesia? Deseábamos estar en la iglesia. Yo me acuerdo cuando mi hermano y yo empezábamos a ir de jóvenes, íbamos a la iglesia y rumbo ya para el templo, ya se escuchó que arrancó la alabanza, porque pues ya sabe, estaba el grupo tocando. Íbamos caminando con mi hermano y un muchacho lo detiene. Oye, te quiero, y le empezó a hacer plática. ¿Sabes? No, pero ya me voy porque, no, hombre, ya empezó la rola que me gusta. Y mi hermano bien gozoso, ya lo detuvo y le dijo, no me quites tiempo porque ya empezó la rola que me gusta. Y nosotros bien apurados. Y yo iba con una risa porque él decía, lo tomaba como cuando se iba uno a las fiestas, al baile. Ya empezó la rola, vamos a entrarle. Y íbamos con un gozo. Y yo iba a la risa con mi hermano, le digo, sonó muy bonito porque le miré el gozo. Yo dije, él está contento, él va muy gozoso. Dice, al rato hablo contigo porque empezó la rola que me gusta, ya voy a gozarme de la iglesia. Vamos, pero con qué gozo, con qué alegría. Y digo, wow, cuando uno aún mantiene eso, hoy voy a ir a la iglesia con ese deseo. Hoy usted un domingo amaneció y dijo, hoy voy a llegar, no sé quién va a cantar, pero yo espero gozarme en la presencia de Dios. Hoy con ese corazón dispuesto de glorificar a Dios, alabarle y gozarme juntamente con mis hermanos. Venir con ese sentido, con ese pensamiento. Eso, amado hermano, es tener pasión. Hoy me voy a disfrutar la escuela dominical. ¿Cuánto les gusta la escuela dominical? Pero para dormir mucho, porque se relaja, mi hermano. Qué
Si aún hay algo que le motiva a levantarse en las mañanas para venir a la casa de Dios, usted no es un tibio. Porque el tibio ya no siente pasión. El tibio no siente celo de Dios. ¿Qué quiere decir celo de Dios? Cuidar la iglesia, cuidar la casa del Señor. Celo de Dios es cuando vemos que el pecado se está introduciendo, que las doctrinas del Señor ya están cambiando. El celo despierta de decir, no, creo que están jugando con el altar del Señor. ¿Cómo que están subiendo personas con exhibicionismo? ¿Cómo está pasando eso en la casa de Dios? Despierta el celo. Cuidamos de que todo sea para bien en la casa del Señor. Cuidamos que todo sea para gozarnos y para edificarnos unos con otros. Entonces, una persona tibia, entonces, amado hermano, tiene falta de interés por la disciplina espiritual. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que les dije? Primero, para los que no saben lo que son disciplinas espirituales, son los pasos, que todo día a día seguimos los hijos de Dios. Para que usted y yo podamos crecer, tenemos que tener una disciplina espiritual. Primero, 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Primera disciplina, la oración. Un hijo de Dios debe orar. Le voy a dar las lecturas de lo que son las disciplinas. Oración, 1 Tesalonicenses 5:17. Facilito, orar sin cesar. Lectura bíblica. ¿Qué dice Juan 5:36? San Juan 5:36. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No la tenemos todavía por aquí. Vamos a tratar de irlo más rápido porque ya se nos fue el tiempo. San Juan 5:39. Ahí está. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lectura bíblica. ¿Cuánto usted desea siempre estar leyendo la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo usted toma para leer la palabra del Señor? ¿O solo en la iglesia usted abre la Biblia? Y si no vino 2 semanas no abrió la iglesia. Perdón, su Biblia. No, la iglesia no se cierra. ¿Cómo vamos a descubrir que estamos siendo un tibio espiritual? Estamos dejando de hacer las disciplinas espirituales. Asistir a los servicios, todos lo sabemos. Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Es una de las cosas, hermanos, que son prioridades. Dejar de asistir a la iglesia va a empezar a caer usted en un enfriamiento. Y puede venir a la iglesia, pero cuando ya cayó en una tibieza espiritual, recuerde, el Señor dice que los vomitará de su boca. Ayunar. ¿A cuánto les gusta el ayuno? Hoy es un día de ayuno, una oportunidad para que usted pueda ayunar. Todos los domingos somos invitados a venir en ayuno y oración. Es consagración para el Señor. Dejemos hoy todo y vengamos a gozarnos del Señor, a alimentarnos del Señor, a recibir del Señor, para poder ser llenos de Él. El ayuno es muy importante en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo del Señor. En Mateo 4:2 nos habla acerca de cuando nuestro Señor Jesucristo, después de que Él fue apartado al desierto, dice que Él ayunó 40 días. Es uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos. Dice, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Pero aquí vemos un gran ejemplo de nuestro Señor. El ayuno es uno de los pasos que Él nos enseñó que como hijos de Dios tenemos que hacer. El ayuno, amados hermanos, es muy saludable en lo espiritual, pero en lo carnal, humanamente, en lo físico, es muy esencial también. La gente enferma que llega con los doctores o con los médicos, muchas veces hay necesidad de poner en ayuno a las personas. Es saludable, es bueno. El tibio puede que ayune, pero nunca lo va a ver para un crecimiento o una alimentación espiritual. El tibio va a ayunar nomás porque va a decir, ay, a ver si baja un poquito de peso. Muy para su vida personal. El tibio no enfoca su mirada a las cosas espirituales. El tibio solo ve
su entorno, hay mucha egocentridad en él, solo piensa en él. El tibio deja de dar alabanza, porque dar alabanza es también una disciplina espiritual. El dar alabanza, hermanos, es que nace de tu corazón como agradecimiento en expresar al Señor lo que tú traes en tu vida, lo que tú traes en tu corazón. Alabanza, hermanos, es expresarnos y gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Salmos capítulo 9, 1 y 2. Vamos a leer lo que dice Salmo capítulo 9. Salmos capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? ¿No lo tenemos? A ver. ¿Ya está? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Versículo 2 dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Fíjense, que esta expresión lo dijéramos con alegría, con gozo, que hoy usted amanece, yo me voy se arregla, así como hacía mi hermano, que ya está en la presencia del Señor. Él bien gozoso se alistaba y vámonos, porque ya vamos a gozar de la presencia del Señor. Era algo tan bonito que cuando tu corazón se emocione por esto, es que hay una pasión del Señor. Si usted está perdiendo esto, amado hermano, es necesidad de preocuparnos. Hay necesidad de preocuparnos, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos buscarle. Fíjense, hay una comparación fíjense lo que nos dice en el libro de los Salmos 42:1. Aquí hace una comparación el Señor de cómo nosotros deberíamos de vernos deseando de su presencia, deseando de Él. Salmo 42:1, ¿qué dice? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense, esto está bonito, hermanos, porque dice, ¿usted ha visto bramar un ciervo? Lo que está en el desierto, en las montañas, se escucha terrible o más fuerte por el eco. ¿Pero han escuchado bramar a un ciervo? Los que no han tenido la experiencia, bueno, yo quizás no lo he escuchado, pero lo he visto en los videos, que braman bastante fuerte. Y no es lo mismo que brame un ciervo que anda aquí por las montañas, donde hay agua, hay alimento, hay comida. No es lo mismo el bramido, porque el que brama en el desierto brama con necesidad, brama deseante de encontrar un agua, brama desesperado, exactamente. Entonces es fuertísimo el bramido que este animal hace en el desierto. Y luego los sonidos de las montañas, el eco, esto hace que suene más fuerte. Entonces la comparación que hace aquí el Señor es que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿De verdad tu corazón clama por el Señor? ¿De verdad tu corazón? Es momento de reflexionar, hermanos. Aleluya. A la Odisea la pusieron un paro, así como dice el pastor, detente, vamos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué es lo que la Odisea dejó de hacer? La Odisea se perdió en su vanidad. Seguramente las hermanas y los hermanitos de la iglesia de ese tiempo iban a los artes, iban a la escuela de arte, a la escuela de música, a la de ópera, no sé. Estaban distraídos en cosas que no les estaba favoreciendo espiritualmente. Dejaron de hacer las cosas esenciales para llevar una vida de espiritualidad. Cayeron en desagrado en la presencia de Dios. Dice entonces, seguimos los puntos que tengo acerca de los tibios. El tibio, entonces, quedamos en que tiene falta de interés por las disciplinas espirituales, y las disciplinas espirituales de todo lo que le di. Faltó el del servicio. Me faltó el del servicio, pero todo hijo de Dios, cuando ama a Dios, tiene que amar el servir a su prójimo. Amén. Servirnos unos con otros. Siguiente, dice el tibio. La tibieza espiritual, la persona que se encuentra tibia, todo lo que hace, lo hace por costumbre. ¿Cuánta gente en la alabanza está aplaudiendo por costumbre? O nomás por llevar el ritmo con todos, pero ya no se goza.
El tibio ya no se goza, nomás aplaude porque lleva 20 años en la iglesia cantando. Y ya perdió lo ferviente, el fervor espiritual. Ya perdió su corazón de desear, gozarse, alabar, exaltar el nombre del Señor. El tibio ama las cosas del mundo. La prioridad que tiene el tibio es que siempre le va a dar prioridad a las cosas de afuera que a las cosas espirituales. El tibio se aparta de la verdad. El tibio siempre va a estar en desacuerdo de muchas disciplinas que se enseñan, de las doctrinas en la iglesia. El tibio siempre se va a oponer a la visión de la iglesia. Si la iglesia dice, hermano, vamos a hacer una campaña y vamos a hacer esto, ay, qué necesidad, ya viene el frío, con este frío, ¿quién va a venir a la campaña? El tibio siempre se va a oponer a la visión de la iglesia. El tibio tiene falta de compasión y de amor. Ay, este es un punto bien importante que me ha gustado aquí. Con este punto, hermanos, dice, falta de compasión y de amor. Leemos Juan 13:35. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan 13:35. Aleluya. ¿Qué dice San Juan? En esto 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Fíjense, en esto encierran muchas cosas. Amor no significa nada más decirle, ay, hermana Mildred, la quiero mucho, Dios la bendiga, la abrazo, la puedo beso y todo lo que. ¿Sabes que eso es amor? Amor filial. Quizás estoy haciendo una demostración, pero el amor verdadero es cuando yo tomo las necesidades de mis hermanos, de mis hermanas, como mío. El amor es compasión uno por los otros. ¿Cuánto estamos orando por nuestros hermanos que han estado enfermos? Amén. Damos bienvenida a nuestro hermano García y damos gracias al Señor, glorificamos al Señor por la vida de nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga, bienvenida a la casa del Señor. Nos dolemos cuando alguien padece, cuando hay necesidad. De verdad que siempre cuando hay una necesidad en la iglesia y tenemos la oportunidad de ayudar a esa familia, hagámoslo de corazón. Cuando usted siente, hace un llamado, hermanos, vamos a dar una ofrenda especial por una familia que está pasando una necesidad. Es una oportunidad para que nosotros podamos demostrarle a nuestro prójimo que le amamos. Amén. Y no necesitamos que diga, hermanos, soy yo, la hermana Eugenia, le di $20 demostrándole que fui yo. No tiene que ser así, hermanos. No tiene que saberlo nadie. Lo importante es que se ayude a nuestros hermanos, se le demuestre a nuestro prójimo que nosotros le amamos, tomando las necesidades que hay en nuestra iglesia. Amén. Bueno, hermanos, nos faltó mucho. El tibio tiene una actitud egocéntrica. El tibio no ve las necesidades de otro. El tibio no desea crecer espiritualmente. El tibio no acepta ser discipulado, no le gusta asistir a los estudios. Amén. Alaban a Dios en la iglesia, pero nunca cuando están a solas. Allá en casa escuchan otro tipo de música, solo escuchan alabanza en la iglesia. El tibio solo piensa en las cosas terrenales. Esto es uno de los puntos que traigo, que sé que hay más. Bendito sea el Señor. Y también, amados hermanos, queremos también darle la bienvenida a nuestro hermano Teófilo. Amén, aleluya. Damos gloria al Señor por la vida de nuestro hermano Teófilo. Porque son hermanos que nos goza verlo, porque podemos ver la mano de Dios, porque hemos estado orando por la vida de ellos. Y nos alegra el corazón, nos fortalece verlos que están aquí en la casa del Señor. Amén. Les damos la bienvenida. Sean bienvenidos todos aquellos que se fueron incorporando. Dios les bendiga. Vamos a seguir este estudio la próxima semana. No se pierdan los estudios. Recuerden, estamos viendo la última iglesia de la Odisea. Y Dios les bendiga grandemente en esta hora. Voy a pedirle que tomen 5 minutos. Pueden saludar a los hermanos que tienen al lado. Pueden ir al baño. Y en breve comenzamos el servicio. Amén. Dios les bendiga a todos.